Bueno, entonces como les decía, hoy vamos a empezar a ver los métodos de conversión de números enteros. ¿Sí? Vamos a poner métodos de conversión de números enteros. ¿Sí? El primer método que vamos a ver es uno que se llama suma ponderada. Nosotros habíamos hablado en los primeros días, en las primeras clases, que veamos que los sistemas de numeración son sistemas posicionales y que nos permiten, digamos, por esa característica que tienen, escribir o expresar a los números como suma ponderada de la base del sistema de numeración. Entonces, por ejemplo, sí, ¿vamos a contar algo? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el numerito 342, ¿sí? En base 5, vamos a poner acá ejemplo, ¿sí? Ahí. Tenemos el numerito 342 en base 5. Y supongamos que queremos encontrar cuál es su equivalente, no conocemos su equivalente en base 3. ¿Está bien? Acuérdense que esto lo que hacíamos era como hablar en distintos idiomas, o sea, la base 5 o el sistema de numeración de base 5 tiene su propio, es como un propio idioma donde tenemos un conjunto de caracteres que vendrían a ser los simbolitos con los que podemos escribir números en ese sistema de numeración. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el sistema, en este caso, el sistema de numeración, ¿sí? De partida, ¿cuál sería? Sería partida, sería el que tiene la base 5. Acuérdense que por convención escribimos la base en el sistema decimal. ¿Está bien? ¿Cuál es el conjunto de caracteres de este sistema de numeración? Siempre arrancando desde 0 0, 1, 2, 3 y 4. y 4. ¿Está bien? Perfecto. Ese sería el conjunto de caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en este sistema podemos escribir números que estén conformados solamente por estos dígitos. ¿Sí? Pero no significa que no existan todas las cantidades. Nada más que la vamos a expresar en forma distinta a lo que lo expresamos, por ejemplo, en el sistema decimal. ¿Está bien? A su vez también tenemos el sistema, ¿sí?, de numeración de llegada, a donde queremos ir. Llegada. En este caso va a ser el sistema de base 3 expresado en base 10, ¿no? Por la convención. Y el conjunto, el acuerdo este que tenemos de que siempre las bases las vamos a expresar en la base decimal, ¿sí? Y el conjunto de caracteres de la base del sistema de numeración de llegada va a ser 0, 1, 2. ¿Está bien? Entonces lo que estamos tratando de averiguar con esto de la equivalencia, esto se llama equivalencia, el simbolito de acá, es equivale, significa equivalencia. ¿Está bien? Esto es una equivalencia. Quiero decir que acá, con el número que está a la izquierda, o sea, el 342, representa una cantidad de cosas que están escritas, esa cantidad está escrita en el sistema de base 5. Y queremos saber cómo escribir esa misma cantidad, pero ahora en base 3. También no sabemos cómo se escribe. Es como cuando buscamos en el diccionario, ¿cómo se dice puerta en inglés? ¿Sí? Nosotros, si lo llevamos así, quieren como una analogía entre el español y el inglés, nosotros tendríamos que, en español, si quieren algo así como que puerta en español sería nuestra base, si quieren, ¿sí? Es equivalente a door, así, en inglés. ¿Se entiende la idea? ¿Está bien? Sí, Entonces nosotros tenemos una cantidad escrita en el sistema de numeración de base 5. Y queremos saber cómo escribir esa misma cantidad ahora en el sistema de base 3, donde se reduce la cantidad de caracteres. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a escribir, primero que nada, al número de partida, o sea, el que conocemos, al 342, ¿sí? Al 342 en base 5.
Voy a poner acá, fíjense, primero voy a poner acá el símbolo igual, ¿sí? Primero estoy poniendo acá que esto es igual. Si yo quiero decir que esto es igual, no estoy haciendo ningún tipo de equivalencia ni de transformación todavía. Solamente estoy por expresar a el número como suma ponderada de la base, pero la base no puede estar escrita en esta convención que usamos de escribirla en base decimal. ¿Por qué no podemos usar esa base? Porque el 5, ¿ven? No está acá. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que escribir la suma ponderada escribiendo la base como corresponde. ¿Y cómo se escribe la base en cualquier sistema de numeración? ¿Cómo escribíamos la base? ¿Cómo? ¿Cómo formábamos la base en todos los sistemas de numeración? Segundo símbolo y el primer símbolo del conjunto de caracteres. Muy bien, entonces sería en este caso 1 seguido de 0, eso está en base 5. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo escribimos este numerito como suma ponderada de la base de ese sistema? ¿Cómo lo escribimos? Como lo hacemos en base 10, ¿no es cierto? Hagamos acá un recordatorio, acá voy a poner recordatorio, recordatorio, ¿está bien? En el sistema decimal, o sea, base 10, ¿está bien? Sistema decimal, ¿sí? Si yo quiero escribir al 73, por ejemplo, en base 10 como suma ponderada, ¿cómo escribíamos? 7 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0. Si ustedes operan esto, le vuelven a llegar al 73, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos a eso ahora? Pero en la base ahora 5, en el sistema de base 5. Hay que descomponer el número, perfecto. ¿Cómo lo hacemos entonces? Sigan ahí el ejemplito que está al lado hecho en base 10. 3 por 5 a la 2. Y no porque el 5, fíjate, ¿no? Yo tengo que escribir este numerito como suma ponderada de su base, y es lo que yo dije hace ratito. El 5, ¿sí? Este 5, acá, esto está escrito así por convención, habíamos dicho que la base la escribimos por convención en el sistema decimal, ¿sí? Pero el 5, como dibujito, como simbolito 5, no está en el conjunto de caracteres acá. Entonces no puedo usar el 5 para escribir la suma ponderada en la misma base, ¿no? No estoy Sería 3 por 1, 0. perfecto. ¿A la cuánto? A la 3. 3 Al por ¿Al cuadrado. cubo? Al al cuadrado, sí, cuadrado. profe. Exacto, al Claro, claro. cuadrado, Tienes razón. ¿sí? Porque yo tengo que llegar a las centenas si quieren. ¿Está bien? Y 3 al cuadrado es 100. Muy bien. Y bueno, y Entonces, con los otros dos números sería lo mismo. lo mismo. Entonces sería más 4 por 1, 0 a la 1. Más 2 por 1, 0 a la 0. Todo esto está en base 5. ¿Está bien? Por eso puse igual. ¿Está bien? Esto es un igual. No es que sea equivalente a nada. Todavía no me fui de la base 5. Voy a hacer Diga, buen este día. año, ¿no? Sí, Apaguemos los sí, micrófonos. pues te metí a lavar, pues ya, sigue. A ver, los micrófonos, por favor. ¿Sí? Hay mucha gente con los micrófonos abiertos. Si no, no nos entendemos. Bueno. ¿Se entiende eso? Fíjense, si ustedes operan esto, van a volver al 342 en base 5. ¿Está bien? Miren, acá voy a poner 1, 0 por 1, 0. En cualquier base, ¿qué les va a dar? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0. Rayita, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Eso en cualquier base les va a dar 1, 0, 0. ¿Está bien o no? ¿Están convencidos de eso? Sí. Y ahora, si yo digo 1, 0, 0 por 3,
3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, y esto está en base 5. ¿Está bien o no? ¿Sí? Y si yo Sí. digo ahora 1, 0, el otro es 1, 0 por 4, el otro término. 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, todo esto está en base 5. Si ustedes suman 3, 0, 0 más 4, 0 en base 5, lo sumamos y esto me va a llevar a 0, 4, 3 en base 5. Y si a eso le sumo el 2, este 2, le vuelvo a sumar acá y estamos llegando al 3, 4, 2 en base 5. ¿Ven que es lo mismo? Es igual. ¿Se entiende eso, no es cierto? Estamos operando todo en base 5. ¿Está bien? Todo esto de acá, ¿sí? Se opera en base 5 y llegamos al mismo número. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, profe. Bien. Entonces miren qué voy a hacer ahora. Ahora yo voy a decir que esto ahora va a ser, ahora sí voy a introducir el simbolito equivalente. ¿Está bien? Y vamos a poner acá, ahora sí, la conversión de todo esto lo vamos a llevar a base 3. ¿Está bien? Para llevarlo a base 3 yo tengo que lograr que la expresión que yo escriba acá tiene que tener todas cosas de base 3 para poder operar en base 3. ¿Sí? Acá yo tengo que poner entonces una expresión aritmética en la base de llegada, que en este caso es la base 3, que estoy escribiendo acá con la convención, ¿no? Entonces, para eso tengo que ir mirando cada una de estas cositas que figuran acá y poner todo en la base 3, porque yo necesito que todo esto esté expresado en base 3. ¿Está bien? Entonces ahora, individualmente voy a poner ahora 3 en base 5, ¿a qué es equivalente en base 3? Y para eso nos convendría armar un conteo. Acá vamos a poner acá una tablita de conteo, vamos a poner tabla para insertar tabla. Vale, ahí después vemos si necesito más. En un segundo. Voy a ponerla por aquí. Y ahí, sí. Ahí está. Bueno, entonces acá yo voy a poner, miren, la base 5. Y acá voy a poner base 3. La base 5 arranca en 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y de ahí qué viene? 1, Ahí lo 0. vemos, Claudio. Ahí vemos a qué equivalente. Entonces ahora sigue 1, 0, después 1, 1, 1, 1. 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Después, 2, 0. bien, 2, 0, 2, 1 y así. Y en la base 3 arrancamos con 0, 1, y luego hasta el 2. ¿Está bien o no? Y ahora 1, 0. 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 2. Y ahora va a ser 2, 0, 2, 1, 2, 2. Y después 1, 0, 0, 0, ¿no es 0. cierto? 1, 0, 1, 1, 0, 2. Esto que hemos hecho acá en esta tablita está mostrando las equivalencias directas entre dos numeritos. ¿Sí? Acá son equivalentes el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2. Quiere decir que el 0 representa ningún palito, el 1 un palito, el 2 dos palitos, y acá ya empieza a haber diferencia, ¿ven? 3 palitos de la base 5 se representa con el 3, ¿está bien? 3 palitos, 1, 2, 3. Acá se representa con el 3 y acá se representa con el 1, 0. ¿Se entiende eso, no es cierto? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo tenía que poner acá arribita cuál era el equivalente de 3 en base 5 a poner 3 en base 3. Entonces, ¿cuál sería el equivalente? Ahí lo habían dicho hace ratito en el chat. ¿Cuál sería el equivalente?
1, 0 sería. 1, 0. 1, 0. Perfecto. En base 3 lo vamos a poner siempre escribiendo la base con nuestra convención. ¿Está bien? El otro dígito que vamos a poner también es el 4. 4 en base 5, ¿a qué será equivalente en base 3? 1, 1. 1, 1 en base 3. Y el último dígito es la última cifra del número de partida es el 2. En base 5 va a ser equivalente a 2 en base 3. ¿Estamos ahí? ¿Y qué me falta convertir o buscar el equivalente de toda esta expresión? Me falta la base. Yo tengo acá la base 1, 0, que está en base 5. Tengo que buscar su equivalente en base 3. Entonces vamos a la tablita, 1, 0 en base 5, ¿a qué es equivalente? 1, 2. A 1, 2 en base 3. 1, 2 en base 3. ¿Está bien? Entonces ahora, usando todo esto, usando todas estas equivalencias que hemos calculado, voy a volver a escribir esta expresión que tengo ahí arriba. En vez de poner a 3, voy a poner a 1, 0. ¿Está bien? Y en vez de poner a 1, 0, ¿a quién tengo que poner? 1, 2. 1, 2 al cuadrado. Más, en vez de poner a 4, ¿a quién ponemos? 1, 1. 1, 1 por, de nuevo, 1, 2 a la 1. Más, el 2 no cambia, es el mismo, por 1, 2 a la 0. Y ahora esto sí ya está en base 3. ¿Está bien? A la hora de yo tener una expresión aritmética expresada en base 3, así como acá, mira acá, operamos, ¿está bien? Operamos en base 5, ¿está bien? Cuando estaba todo expresado en base 5. Acá arribita, acá, ¿ven? Ahí hemos operar en base 5, porque todo lo que estaba ahí escrito era base 5. Ahora, acá, en esta expresión de aquí, ¿en qué tendríamos que operar? Si está todo escrito en otra base distinta, que en este caso es la base 3, ¿no? ¿En qué operar, o se deberá operar ahí? ¿En qué sistema de numeración operarían ahí ustedes? Base 3. En base 3, muy bien, porque todo ahí está escrito en base 3. ¿Está bien? Pero que ahí me quedó, no sé qué es eso. Ah, alguien escribió ahí. Bueno, esperen que ahora tengo que volver para el otro lado. Ahí está. Entonces, si tengo que operar acá en base 3, vamos a poner para que les quede, operar en base 3. Y ahí sí voy a poner yo ahora de nuevo un igual, lo voy a poner acá abajo. Porque ahora voy a operar en base 3. ¿Está bien? ¿Qué tendremos que hacer en base 3? 1, 2 por 1, 2. ¿Está bien? Acá vamos a hacer el cálculo auxiliar. 1, 2 por 1, 2. Todo esto en base 3. ¿Está bien? ¿Sí? Miren, acá nos convendría, en esta tablita que hemos hecho acá al lateral, le vamos a agregar una columna, insertar a la derecha, como leí, y acá voy a poner base 10, para hacer, cuando operemos, no nos hagamos tanto lío. Base 10. Entonces va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Está bien? Entonces hacemos 2 por 2. Esto acuérdense en qué base estaba todo esto. En base 3. ¿Está bien? Entonces 2 por 2 en nuestra base es 4. Su equivalente en base 3, ¿cuál es? 1, 1. 1, 1. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Pongo el 1, me llevo 1. ¿Está bien o no? 2 por 1, 2. Más 1, 3. En base 3, ¿cuánto es? 1, 0. 1, 0. ¿Está bien? Pongo rayita. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1.
¿Está bien? Entonces sumamos todo esto en base 3, de nuevo, base 3. 1, 2, 1 más 1, 2. 2, 2, 1 sería. ¿Está bien? ¿Me siguieron eso o no? Sí, profe. A ver que voy a chequear. Sí. Estaba viendo si había hecho bien los cálculos. Bien, entonces ese resultado lo tengo que poner acá. Esto va a ser 1, 0 por 2, 2, 1. Más 1, 1 por 1, 2, que todavía no lo calculé. Más, y el último término, como cualquier número elevado a la 0 es 1, 2 por 1, 2. ¿Está bien? Todo esto está en base 3. Y de nuevo, esto va a ser ahora igual, tengo que seguir operando en base 3. ¿Está bien? Ahora entonces voy a hacer, ¿de dónde hago el otro cálculo auxiliar acá? Va a ser 2, 2, 1 por 1, 0. Esto me va a quedar 3 ceros, rayita, 1, 2, 2. ¿Está bien o no? Entonces 0, 1, 2, 2. Va a ser el primer término. Más, y ahora hagamos el otro producto que va a ser 1, 1 por 1, 2. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Rayita, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Sumamos. Y nos va a quedar 2. 2 más 1, 3. Pero eso en base 10, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Sería 1, 1, 0. 0, pero pones 0 y te lleva 1. 10. Y 1 más 1, 2. Eso acá va a ser 2, 0, 2. ¿Está bien? Más el 2. Todo esto en base 3. ¿Está bien? Y finalmente me queda hacer una última suma, pero todo, acuérdense, en base 3, ¿no? Entonces va a ser 2, 2, 1, 0, más 2, 0, 2. Y esto voy a poner 2, 1, 2 más 2, 4. ¿Qué tengo que poner acá? 4 en base 10, pero necesito poner en base 3. 1, 1, 1. 1. 1, 1, y acá va a ser 1, 0. 1, 0. 1, 0. Perfecto. Más el último 2, que me falta sumarle. 2 más 2 en base 3. 1, 1. Muy bien, ponemos el 1, me llevo 1, 2, 1, 0, 1. Y finalmente entonces el resultado final va a ser 1, 0, 1, 2, 1 en base 3. ¿Está bien? Bien. Esto lo pongo un poquito más abajo. Ahí. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Entonces, si completamos acá arribita, voy a tener que el resultado, ¿se acuerdan acá? Nosotros estábamos buscando cuál era el equivalente. No lo conocíamos. Entonces, podemos decir que el equivalente que hemos encontrado era 1, 0, 1, 2, 1. 1, 0, 1, 2, 1 en base 3. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, fíjense, una de las primeras cosas que podemos ir ya notando es que la suma ponderada, cuando hace la conversión, ¿sí? Que es la parte esta que yo escribí en rojo, esta parte de acá, acá ya está haciendo la conversión. ¿Ven? Porque acá ya puso equivalente. ¿Está bien? ¿En qué base está operando el sistema, la técnica esta? ¿En qué base opera cuando ya se convierte el número? En base 3. En base 3, que en función de lo que escribimos acá, ¿cuál sería? La base de llegada. Muy bien, David. ¿Sí? Entonces, la suma ponderada, es una cosa que se tienen que recordar siempre, opera en la base de llegada. ¿Está bien? Hagamos otro ejemplito. Vamos a hacer uno de base 16 a base 5. ¿Sí? Pone aquí otro ejemplo. Ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner A, B2,
en base 16, quiero encontrar su equivalente en base 5. ¿Saben cuál sería entonces el paso 1? Lo que primero dijimos que teníamos que hacer. Bueno, si quieren vamos para clarificar, escribamos el sistema de partida, ¿está bien? Es la base 16, escrita por convención en base 10, y vamos a poner acá el conjunto de caracteres de la base 16, es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. ¿Está bien? ¿Cómo se escribe la base de este sistema de numeración? El segundo elemento del conjunto de caracteres seguido del primer elemento del conjunto de caracteres. Esa sería la base escrita en el sistema de numeración de partida. ¿Está bien? El sistema de numeración de llegada. En este caso va a ser la base 5 escrita en el sistema decimal. ¿Y cuál es el conjunto de caracteres en ese caso? Es 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Y por lo tanto acá la base también se escribe el segundo seguido del primero, pero en base 5. ¿Está bien? Bueno, entonces ¿cuál va a ser el paso 1 que tenemos que hacer? Escribir al numerito A, B, 2 en base 16. Tengo que poner acá, lo primero que tengo que poner es igual. Voy a primero escribir el número como suma ponderada en su propia base. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que escribir? A por 1, 0 a la 2. Bien, A por 1, 0 a la 2. Más B por 1, 0 a la 1. Más 2 por 1, 0 a la 0. Todo esto sigue estando en base 16. ¿Está bien? Y ahora sí quiero poner el equivalente. Quiero ya ahora irme a la base 5. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar los equivalentes de cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos tiene que tener su equivalente en base 5. ¿Está bien o no? Y la base también. 1, 0 en base 16. De todos estos tengo que encontrar el equivalente en base 5. ¿Sí? Entonces yo voy a utilizar la misma tablita que tenemos acá y le voy a agregar otra columna que va a ser de ¿cuál? De la base. ¿Cuál es la que me está sirviendo ahora? Me falta. La base 16, ¿no es cierto? Del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, y parecería ser que necesitamos una más, porque, no, justito, mira, hasta ahí. Entonces, A en base 16, ¿a qué es equivalente en base 5? La base 5 es la primera columna, mira. ¿A qué es equivalente la A? 2, 0. 2, 0. Muy bien, entonces va a ser 2, 0 en base 5. Y la B entonces va a ser, es un hito más, 2, 1. 2, 1 en base 5. Y el 2, 2. el 2 es 2. Muy bien. Y 1, 0 en base 16. Ese me faltó, ¿no? Porque el 1, 0, no tengo que seguir, ¿no? Hagamos un hito más, va a ser A, B, C, D, E, F, 1, 0. Y acá voy a ir 2, 1. ¿Qué sigue acá? 2, 2, 2, 3. ¿Qué más? 2, 4. 2, 4 y después. 1, 0, 0. No, porque estamos en No, base 3. 3, 0 sería. 1. 0. 3, 0. 0 y 3, 0. 1. Muy bien. Entonces, 1, 0 en base 16 va a ser 3, 1 en base 5. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Y ahora sí puedo expresar a esto como equivalente. Acá ya ahora pongo equivalente. ¿Qué vamos a poner acá?
2, 0 por 1, 0 al cuadrado. Más 2, 1. Ah, perdón, no es 1, 0, ¿no? Me equivoqué. ¿Qué tengo que poner ahí? 3, 1. Pero Bien. uno sería 3, 1. Por acá de nuevo, 3, 1 a la 1 más 2 por 3, 1 a la 0. Y ahora esto sí, ya, ¿en qué base está? 5. La base 5. Muy bien. Entonces ahora tengo que operar todo esto en la base 5. Ahora ya vuelvo a poner igual. ¿Está bien? Como que la equivalencia se produce acá. La conversión se está produciendo en ese lugar. ¿Está bien? Y ahora simplemente nos resta operar en la base 5. ¿Sí? Entonces tendríamos que decir acá 3, 1 por 3, 1. Para hacer 3, 1 al cuadrado. Va a ser 3, 1. Y acá va a decir 3 por 1, 3. 3 por 3, 9, pero es 9 en base 10 y yo lo necesito en base 5, ¿no? ¿Cuánto es en base 5? El 9. 4. 1, 4. 1, 4. 1, 1, 4. 4. Suponemos acá 1, 4. Esto ahora lo tengo que sumar. Entonces va a ser 1 y de nuevo 3 más 3, 6 en base 10, pero yo lo necesito en base 5, o sea que va a ser 1, 1. ¿Sí? Pongo el 1, me llevo 1. 4 más 1, ¿cuánto va a ser? 1, 0. Muy bien, 1, 0 y me llevo 1 y esto me va a quedar en 2. O sea que acá va a ir, va a ser, ¿qué cosa? Va a ser 2, 0 por 2, 0, 1, 1. Más, y bueno, vamos achicando un poco, va a ser 2, 1 por 3, 1. Va a ser 1, 2, 3, 3 por 2, 5, pero en base 5, ¿cuánto es? 1, 0, ¿no? ¿Está bien? 1, 3 más Sí. 2, 5, va a ser 1, 0, me llevo 1, 1, 1. O sea que acá tengo 1, 1, 0, 1. Más 2. Todo eso ya está en base 5. ¿Está bien? Y esto va a ser igual. Y me queda hacer 2, 0, 1, 1 por 2, 0. Ay, ay, la rayos. Ahí está. Esto me va a quedar 0, 0, 0, 0. El primero, ¿no? 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. Y 2 por 2, 4. No hay problema. 0, 2, 2, 0, 4. Así esto me va a quedar, hagamos ya todo de una sola vez, me va a quedar 4, 0, 2, 2, 0. Más 1, 0. Este va acá, 1, 1, ¿no? Entonces este va a ser 1, 2, 3, 1, 4. Ustedes vayan controlando si no me equivoco, ¿no? Más 2, que es el último numerito, va a ser 3, 2, 3, 1, 4. O sea que en definitiva el equivalente es 4, 1, 3, 2, 3 en base 5. Y este ya sería entonces el resultado. Acá pongamos, este sería, este sería el resultado final. ¿Está bien? A ver qué pusieron en el chat. Ah, la pantalla. A ver, ya le borro. Anotar. Esto hay que borrar. Ahí está. Bueno, entonces hagamos como un pequeño resumen. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, hagamos otro ejemplo. Ahora vamos a hacer un último ejemplo y después hacemos un resumen. Vamos a hacer ejemplo. Va a ser 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. En base 2, quiero buscar el equivalente, ¿sí? En base 6. ¿Está bien? Bueno, conjunto de la base de partida, del sistema de partida, pongamos acá, sistema de partida,
va a ser la base 2, cuyo conjunto de caracteres es 0, 1. Y por lo tanto esto es equivalente a 1, 0 en base 2. ¿Está bien? Ay, me equivoqué. En la multiplicación, ¿dónde me equivoqué, Nahuel? ¿2, 1 por 3, 1? ¿Decís que hice mal? 2, 1 por 3, 1. 2, 1 por 3, 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 3 por 1, 3. 3 por 2, 5. Este queda 1, 2 y 3. 1, 0, me llevo 1, 1, no sé, me da mi... ¿Dónde decís vos que está mal? A ver, voy Por a... 2 es 1, 1. 1, 1 por 2. 2, 1. Cuando hizo 3 por 2, profe. 3 por Porque 2. 3 por 2 es 6, equivale a Ah, 1, y es 1. 1, 1. Está bien, yo dije, lo sumé en vez de multiplicar. Gracias. Entonces acá sería 1 más 1, 2. Acá es 2. ¿Está bien? Es el error, ¿no es cierto? O sea que acá iría un 2. ¿Así? Y acá también iría un 2. Entonces, 2 más 2, 4. Aquí, este es 4 y este es 4. Y este de acá es 4. ¿Así estaríamos? A ver, pongo mi dedo delante de mí. 4, 1, 4, 2, 3. Así está. 4, 1, 4, 2, 3. Ahí está, ahora sí. ¿Estamos bien ahí, no? Bueno, entonces sigamos con el otro ejemplo. ¿Qué más? Tenemos el sistema de llegada. Sistema de llegada va a ser la base 6, pero escrita en nuestra convención. El conjunto de caracteres de la base 6 es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y por lo tanto, la base acá también se forma de la misma manera, ¿no? El segundo seguido del primero. Entonces, paso 1, escribimos el numerito 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 en base 2, igual a qué cosa va a ser. Escribimos el numerito como suma ponderada de la base en el sistema de partida, digamos, sin convertir todavía. ¿Cómo va a ser? 1 por 1 por 1, 1, 0. 0, ¿a cuánto? Miren, tenemos que contar desde acá, desde ahí, para allá, empezando desde 0. Va a ser Al 6, 0, a la sexta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. A la 6. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Y ahora vamos decrementando de a 1. Va a ser 1 por 1, 0 a la 5. ¿Está bien o no? Más 0 por 1, 0 a la cuarta. Más 0 por 1, 0 al cubo. Más 1 por 1, 0 al cuadrado. Más 0 por 1, 0 a la 1. Más 1, 0. Ay, más 1 por 1, 0 a la 0. Todo esto está en base 2. ¿Está bien o no? Profe, si está en Sí. base 2, las potencias no tendrían que estar escritas en binario también. Sí, pero ya queda como una ensalada que nadie entiende, ¿no? Sí, pero por convención la vamos a dejar en decimal, porque si yo te pongo 6 acá en binario, te puedo asegurar que todos se van a confundir. ¿Se entiende? O sea, sí, tu apreciación es totalmente correcta, pero se entiende, ¿no? Fíjense cómo quedaría si yo lo expreso así con todo el formalismo en base 2, yo tendría que poner 1 por 1, 0 a la 1, 1, 0. Más 1 por 1, 0 a la 1, 0, 1. Más 0 por, ¿ves? Que queda como muy confuso para
digamos, para lo que nosotros estamos acostumbrados a nuestra aritmética, ¿está bien? Y el resultado de hacer 6 veces 1, 0, porque estamos todos de acuerdo que esto implica la misma cantidad que esto, ¿no es cierto? O sea, tengo que multiplicar 6 veces 1, 0, ¿está bien? Y el resultado de eso es lo mismo en términos de símbolos. Voy a tener un 1 seguido de 5 ceros, ya sea porque esté en base 6 o en base 10 o en base 2 o en base 5, siempre va a ser lo mismo, nada más que representan distintas cantidades. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, para no hacernos mucho lío, dejamos las potencias con base decimal, pero sí, para expresarlo correctamente en base 2, deberían estar escritas en binario. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora, fíjense, de esta expresión aritmética, ¿habrá algunos términos que podríamos omitir, no ponerlos directamente? Sí. ¿Cuáles? Los ceros. Los Multiplicado ceros. por 0. Claro, porque eso no suma nada, no le agrega nada, todos los del cero. Pero bueno, tengan cuidado con eso para no equivocarse con las potencias, ¿no? Por ello les aconsejo que le escriban la primera vez y después si quieren las tachan. ¿Así ven? Para que no se equivoquen con las potencias, ¿está bien? Porque por ahí por salteársela le meten mal la potencia. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? La tabla en base 6 con la tabla de binario. Bien, tenemos que buscar las equivalencias de cada una de estas cositas entre binario y 6 para poder ponerle equivalencia. ¿Está bien? Entonces, si quieren acá mismo podríamos hacer el conteo, miren, siguiendo con el conjunto de caracteres. Yo le voy a escribir esto un poquitito más para allá para que quede como más alineado. ¿Sí? Tenemos el 0 y el 1. ¿Está bien? Hasta ahí llega el conjunto de caracteres. Después, ¿qué seguiría? En el binario. Sigue 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Y ahí venía 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Está bien? Este sería el 5. Después viene acá. ¿Qué cosa? Hasta el 5 es acá, ¿no? Me quedan estos dos de ahí. ¿Sería qué cosa? 1, 0. 1, 0, 1, 1. ¿Está bien? Esto con esto con este. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ahora entonces busquemos las equivalencias. Voy a poner acá equivalente. Entonces voy a poner 1, no cambia, ¿no? El 1 es 1. El que me interesa en realidad es el 1, 0. Es este el que me interesa, miren. 1, 0 en base 5 es... Perdón, estoy al revés, perdón. Estoy en base 2 y quiero ir a base 5. En base 2, estoy el 1, 0 en base 2, es este. ¿A qué es equivalente en base 5? Al 2. Al 2. ¿También? Esa es la equivalencia la única que voy a tener que buscar en este caso, porque después todos son 1 y 0. ¿Está bien? ¿Se ve eso o no? O sea que la única equivalencia, porque 0 en base 2 es equivalente a 0 en base 6. 1 en base 2 es equivalente a 1 en base 6. ¿Y qué me quedaría? Es el 1, 0 en base 2. ¿A qué va a ser equivalente en base 6? Al 2 en base 6. ¿Está bien? Entonces, ahora escribo la equivalencia. Va a ser 1 por 2 a la sexta, más 1 por 2 a la quinta. Y seguimos directamente con los que no taché. Va a ser 1 por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la sexta. Y esto ya estaría en base 6. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí. Bueno, y ahora, a no caer en la tentación de hacer 2 a la sexta, ¿no? En base decimal, ¿en qué base tengo que operar esto? Base 6. Bien, o sea que ahora, vamos a poner acá, operar, ¿sí? En base, ¿sí? De, para que le quede bien asentado y llegada.
En este caso es la base 6. ¿Está bien? Entonces, 2 por 2, 4. Ahí no habría problema. Yo tengo que hacer 2 por 2, ¿cuántas veces? A ver qué están diciendo. De llegada. Claro, la base de llegada tengo que operar porque ya puse el equivalente. Al haber puesto acá el equivalente, ya me fui a la base 6. ¿Está bien? Entonces, todo esto que está escrito acá, todo esto ya está expresado en base 6. Todo esto está en base 6. ¿Está bien? Entonces tengo que operar en esa base. Ah, eso es. Perdón, yo me estoy explicando el llegado. Ahí está. Gracias, gracias. No había entendido la observación, perdón. Bueno, entonces tengo que escribir acá 6 veces por 2. Vamos acá. ¿Sí? Le van 2, 3, 4, 5 y 6. Así sería, ¿no es cierto? Porque de nuevo, recién expliqué, Sebastián, que las potencias las vamos a seguir escribiendo en base 10 siempre, por convención. ¿Está bien? Para que no nos hagamos lío. Pero sí es cierto lo que yo, hace ratito me hicieron la observación. Acá arribita, en realidad yo lo voy a borrar y después lo voy a volver a poner en 6. Pero acá arribita, acá debería decir 1, 1, 0 cuando está escrito en base 2. Y cuando está escrito en base 6, acá debería decir 1, 0. ¿Está bien? Pero ves que es como que nos hacemos más lío. ¿Sí? Eso sería lo correcto. Pero para que no nos hagamos lío con las potencias, entonces las dejamos por convención siempre escritas en base decimal. ¿Está bien? ¿Estamos ahí? Dame un segundito. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo hacemos para operar todo esto? Acuérdense que lo tenemos que hacer en base 6. ¿Cómo harían? Cuatro por 4 por 4. Yo iría haciendo como más fácil. O sea, vos decir primero hacer estos dos y decir que esto da 4. Y después hacer estos dos que da 4 y después decir estos dos que da 4. Y Claro. después hacer esto. Bueno, podría ser eso, sí, es una buena alternativa. Y ahora hacer 4 por 4, por ahí ves que ya se te va como muy arriba, ¿no? Pero bueno, en algún momento igual van a ser números grandes. 4 por 4 es 16, pero en base 10. Y yo esto lo quiero en base, encima de la tablita que tenemos acá no está base 6. ¿Sí? Tendríamos que hacer, a ver, voy a copiar la tabla, pero se va a copiar vacía. Voy a ir para acá. Voy a pegar la tablita por aquí. Y vamos a hacer entonces entre base 6. Ahora voy a poner acá con color. La base 6 y la base 10. Solamente necesito en este caso, ¿no es cierto? Vamos a eliminar columna. Eliminar color. Bueno, entonces la base 10 va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y la base 6 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 y ahora 2, 0. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4.
¿Está bien? O sea que acá esto me estaría dando 4 por 4 me va a dar 2, 4, ¿no? Entonces esto sería 2, 4 por 4, el último producto que me estaría faltando hacer, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Y entonces 2, 4 por 4, me queda 4 por 4. De nuevo 16, que era, bueno, lo vamos a escribir para no se nos olvide. 2, 4 por 4. De nuevo es 16, que ya lo hemos visto acá, que es 2, 4. De nuevo, pongo el 4, me llevo 2. 4 por 2, 8. Es 1, 2, más 2, 1, 4. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Todo esto está en base 6, ¿no? Sí. Sí, toda la Y a ese me faltaría, y no, ya está, porque eso es multiplicarlo por 1, así que listo. Y ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero a la quinta, o sea, el último 4 que teníamos. ¿Por qué 2, 4? ¿No hice bien? 4 por 4 es 16, ¿o no? En base 10. Sí, que Y equivale a 2, 4 en la base 6. claro, y acá hemos hecho la tablita. Ahí ven, 16 en base 10 es equivalente a 2, 4 en base 6. Por eso me quedó 2, 4. ¿Sí? Ahora, si tengo que tener 2 a la quinta, que es un producto menos, ¿cuánto sería 2 a la quinta? O sea, este sería 2 a la sexta. Si 2 a la sexta es 1, 4, 4 en base 6, ¿cuánto va a ser 2 a la quinta en base 6? 2, 4 por 2, podría ser, ¿Y por qué por 2? porque le restamos un Ah, 2 porque nada el más. último término, claro, claro. Claro. Ya no es 4, sino que me queda un solo 2. O sea que va a ser 2, 4 por 2. Perfecto. ¿Sí? En base 6. Y eso va a ser ahora 2, 4 por 2. Ay, me va a quedar 2 por 4, 8. Va a ser 1, 1, 2. 2. Como el 2 me llevo 1, 2 por 2, 4 y una 5. O sea que esto va a ser 5, 2 en base 6. ¿Sí? Perfecto, David. Muy bien. Y me quedaría 2 por 2 al cuadrado. 2 por 2 es 4, o sea, 2 al cuadrado. Me está dando 4 sin problema. En base 6 y 2 a la 0 es 1. ¿Está bien? O sea que, si con esto lo vamos a poner un poquito más. No sé, espérenme, ¿no? Un segundo. Voy a mover Clarita la mente. ahí. Ahí. Y acá. Entonces esto me va a quedar igual a qué cosa. A 1, 4, 4 más 5, 2, que es este, más 4, que es el tercer término, más 1, porque 2 a la 0 es 1. Todo esto ya está en base 6. ¿Está bien? Y ahora esto hace igual y vamos a poner acá 1, 4, 4 más 5, 2. 4 más 2, 6. En base 6, ¿cuánto va a ser? 1, 0, ¿no? Pongo el 0, me llevo 1. 5 más 5, 10. En base decimal va a ser 1, 4 en base 6. Y me llevo el 1 acá y esto me va a quedar 2, 4. ¿Está bien? Más 4 va a ser 2, 4, 4 y más el último 1, 2, 4, 5. ¿Está bien? Y eso va a ser entonces 2, 4, 5 en base 6. Y ese sería el resultado final. ¿Me siguieron? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Buenísimo. Bueno, entonces ahora hagamos como un resumen, ¿sí? Habiendo visto estos ejemplos, como un resumen de cómo es el sistema, ¿sí? El método, no el sistema, pero entonces vamos a poner acá, resumen, método, suma,
ponderado. Antes me faltaría hacer un ejemplito más, antes de hacer resumen. Espérenme, vamos a hacer un último ejemplito para que ustedes aprecien otra cosa. Ejemplo. Y vamos a hacer espérenme. 7, 3, 1, 2 en base 8. Quiero buscar el equivalente en base 10. ¿Está bien? ¿Cuál sería el paso 1? Ya vamos viendo si podemos ir un poquito más rápido. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Escribir 7, 3, 1, 2 en base 8 es igual a ¿qué cosa? 7 por 10 más 3 No por es 10, ¿no? Ojo. ¿Qué es? 1-0. Perdón que corrija, ¿no? Pero para que ustedes cuando después puedan expresarlo bien, ¿sí? Porque el 10 representa una cantidad específica, que son 10 palitos. Y los 10 palitos en la base 8, ¿cómo se representa? Hagamos acá si quieren. Base 8, perdón. 10 en base 10, ¿a qué es equivalente en base 8? Los 10 palitos, ¿cómo lo escriben en base 8? 1-2. ¿Está bien? Por eso es importante cómo nos expresamos, ¿está bien? Entonces cuando yo digo acá 7 por 10, no, porque el 10 es otro número, ¿está bien? ¿Se entiende, no? Acá yo tengo que poner 1, 0. Y el 1, 0, 1, 0 en base 8 es igual a ¿qué cosa? A 9, perdón, a 8, quiero decir. A 8 en base 10, ¿está bien? Entonces ves que el 1, 0 en base 8 no es el mismo número que en base 10, ¿no? Se representan distintas cantidades. Por eso es importante que nos expresemos así, diciendo 1, 0, 1, 2, y no 12, 10, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿qué potencia iría acá? 3. 3. Muy bien. Más, ¿qué cosa? 3 por 1, 0 al cuadrado. Muy bien. No tengan miedo con la potencia, perdón. De decir cuadrado, cubo, qué sé yo, por la convención que estamos utilizando siempre las potencias en base 10. Pero es por la convención, ¿no? Si no, acá yo tendría, ¿está bien? No podría decir cuadrado y eso. Bueno, más 1 por 1, 0 a la 1, más 2 por 1, 0 a la 0. Todo eso sigue estando en base 8. Ahora sí vamos con el equivalente. ¿Está bien? Profe, en la suma ponderada esa no Sí. va en la base 8, o sea, no va 7 por 8 al cubo. Ahora va, Ah, porque ahora estoy por hacer la equivalencia. ¿Está bien? ah, Antes estábamos haciendo, acuérdense que la igualdad es poner todo como es en la base, digamos. Y ahora sí voy a ir poniendo las equivalencias de cada una de estas cositas. ¿Está bien? 7 en base 8, ¿cómo es en base 10? 7. 7. 1, 0 en base 8, ¿cómo es en base 10? 8, ahí aparece el 8, 8. ¿ven o no? Cuando estamos ya dentro de la equivalencia. ¿Está bien? ¿Está bien? Es para que lo hagan prolijo y no se equivoquen. Por supuesto que podrían ir de entrada a escribir la equivalencia, ¿no? claro, yo lo hacía así, digamos. Claro, pero eso puede generarle errores sin que se dé cuenta, ¿no? Ese es el tema. Por eso yo se los hago hacer paso por paso, para que no produzcan errores sin querer, y, digamos, porque no sé si este parcial va a ser como es en los años anteriores que yo estuve, el parcial de sistema de numeración es por multiple choice, elección múltiple, por lo tanto ustedes solamente van a marcar el resultado final correcto. No hay un proceso para corregir, y eso tiene su desventaja, digamos, porque uno no puede ver qué es lo que hicieron y dónde se equivocaron, ¿se ve? Solamente vamos a ver si han marcado la respuesta correcta. Profe, entonces en los parciales también va a estar esa convención de las potencias. Sí, sí.
Sí, sí. Siempre escribimos la potencia en decimal. ¿Sí? Bueno, entonces ahora más ¿qué cosa sería? Tengo que poner el equivalente de 3. 3 en base 10, en base 8 es lo mismo que 3 en base 10. ¿Está bien o no? Sí. 1, 0 va 8 al cuadrado más, bueno, de nuevo el 1 es el 1. ¿Está bien? Por, acá va más, 8 a la 1 más el 2 es el 2 por 8 a la 0. ¿Está bien o no? Y ahora sí ya estoy en base 10. Ya hicimos la equivalencia. ¿Está bien? ¿Y ahora en qué base tengo que operar? En la de Base, salida. base del 10. En la La base base 10, ya. que es la base de llegada. ¿Y en qué base estamos? En la 10. Re fácil, ¿o no? Sí. Bueno, entonces ahora 8 al cubo, sin temor, ¿cuánto sería? 216. 256, ¿no es? A ver, lo verifiquemos por la duda. Casi. ¿Ah? 8 al cubo. 502. No hay nada que ver. Ni vos ni yo teníamos razón. 512 por 7, será 7 por 512 más 8 por 8, 24, más 8, más 2. ¿Está bien o no? En base 10. Bueno, no voy a perder tiempo con la multiplicación, pero usted la podría, en el parcial la van a tener que hacer a mano. ¿Sí? O sea, hacemos 512, pero supongamos que no se tienen que equivocar, como hoy me suele pasar a mí. Esto es 3584 más 64 por 3 da 192, más 10 directamente, pongamos. ¿Está bien? Y finalmente esto va a ser igual a, igual a 3584 más 192 más 10 da 3786. Todo en base 10. Mal. 3. ¿Qué? ¿A dónde le metí mal? ¿A dónde está mal? ¿A dónde Viejo, metí? profe. ¿Ah? De hace rato. Confundió la potencia hace rato y bueno, y era 3, no 4. Está bien. Ok. Perdón. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que en este caso se supone que uno rápidamente, si no sabemos bien todas las tablitas y si no deberíamos tener mayores inconvenientes para encontrar este numerito. ¿Está bien? Porque las operaciones que hemos tenido que hacer las hemos hecho en la base 10. ¿Sí? En este caso, la base de llegada, ¿sí?, es el sistema decimal. Bueno, estamos hablando de base, no lo vamos a poner. Es la base 10. ¿Está bien? Es decir, sistema decimal. Y se supone que ese sistema nos tiene que resultar fácil de operar. ¿Está bien o no? ¿Debería ser así o no? Apaguen los micros, sí, por favor. A ver, vamos a silenciar. ¿Está bien? ¿Debería o no debería ser fácil de operar? Y sí, ¿no es cierto? Entonces, este método, fíjense, cómo opera con la base, a ver, dice el Milagro, cuando tiene base de partida en el sistema decimal y va a otra base, siempre se opera en la base del sistema de llegada, Milagro, ¿sí? En este caso, como la base de llegada es la base 10, entonces nos quedan operaciones sencillas, porque es en el sistema de numeración que nosotros conocemos, ¿sí?
Pero si ahora fuese al revés, hagamos uno al revés si quieren. Miren, hagamos uno chiquitito al revés. Miren, yo voy a poner 93 en base 10. Quiero buscar su equivalente en base, bueno, le pongamos base 2. Le voy a poner un número más chiquito. Pongámosle 43. ¿Está bien? ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que poner 43 en base 10. Eso va a ser igual a 4 por 10 más a la 1, si quieren, más 3 por 10 a la 0. Todo esto está en base 10. Y ahora, cuando pongo el equivalente, ¿está bien? ¿Sí? Cuando pongo el equivalente, pero ¿qué tenemos que hacer? Este lo tengo que poner en equivalencia con la base de llegada. ¿Cuál es la base de llegada acá? La base 2. ¿Está bien o no? Si hacemos un conteo rapidito, voy a tener 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Está bien? Y acá voy a poner la base 10, va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? Este base 2, este base 10. 4 en base 10. ¿A qué es equivalente en base 2? 0, 0. 1, 0, 0. Por, y bueno, tendría que seguir el conteo. Si ustedes siguen el conteo acá, les puedo asegurar que 10 en base 10 es 1, 0, 1, 0 en base 2. ¿Está bien? Entonces acá va a ser 1, 0, 1, 0 a la 1. Este sería este. Más 3 en base 10. ¿Cuánto es equivalente en base 2? 1, 1 en base 2, o sea, igual 3. ¿Está bien? Por 1, 0, 1, 0 a la 0. Y ahí ya va el base 2, porque acá pusimos el equivalente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? Y ahora esto va con igual. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual 1, 0, 1, 0 por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0? ¿A qué va a ser igual eso? 1, 0, 1, 0, 0, 0. Bien, perfecto. La ventaja que se tienen 1 por C, 1, 0 por 0, no das 1. 1, 0 por 0, o sea, no entendí. ¿A dónde está el...? Ah, la potencia, sí, 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 la potencia, 1, 0 a la 0 es 1. Sí, sí, sí. Siempre, cualquier el número elevado a la 0 es 1, en cualquier sistema de numeración. ¿Está bien? Entonces esto va a quedar más 1, 1. Todo esto en base 2. ¿Está bien? ¿Todos me siguieron que este producto es así? La ventaja que tienen con la multiplicación con el 1, 0, 0, el 1, 0, el 1 seguido de tantos ceros, va a producir el mismo efecto en todos los sistemas de numeración de agregar ceros al final. ¿Sí? ¿Se entiende eso? En todos los sistemas de numeración multiplicar por un 1 seguido de varios ceros, el resultado de ese producto es agregar tantos ceros como los tiene el 1 seguido de los ceros al final del número que estoy multiplicando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ejemplo, 3 por 1, 0, 0 en base 4 es igual a 3, 0, 0 en base 4. ¿Sí? 1, 5 por 1, 0, 0 en base 6 es lo mismo que, es igual, perdón, que 1, 5, 0, 0 en base 6. En todas las bases, el producto por 1 seguido de ceros tiene el mismo efecto de agregar los ceros al final. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y eso por qué será? ¿A alguien se le ocurre por qué será eso?
Ser el neutro de la multiplicación. No, el neutro lo Porque, multiplicas. porque la base siempre es 1, 0. ¿Cómo? Porque la base siempre es 1, 0. Perfecto, porque la base siempre es 1, 0. Siempre, fíjense, en cualquier sistema de numeración que esté formado, por supuesto, por estos símbolos, ¿no? Por el 0, por el 1, por el 2. ¿Está bien? Fíjense, miren, en base 2, yo digo 0, 1, y el primer numerito que se sale, o sea, el primer numerito que tengo que hacer después, estos serían los elementos del conjunto de caracteres. ¿Está bien? Me lo voy a poner, miren. Conjunto de caracteres lo voy a escribir en rojo. El primer número después de los símbolos del conjunto de caracteres es el 1, 0. ¿Está bien? En base 3 es lo mismo. El conjunto de caracteres 0, 1, 2 y el primer numerito después es el 1, 0. ¿Está bien? Base 4 es lo mismo. 0, 1, 2, 3 y el primer numerito con el que te pasas, digamos, 1, 0. ¿Se ve eso o no? Entonces, todas las veces que ustedes estén trabajando a ver, las potencias de la base, porque encima es como dice el compañero, todas estas encima son las bases siempre, ¿está bien? Y es lo que le va a dar la ubicación adentro del numerito. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno, lo dejo ahí para que lo piensen un rato. Pero en definitiva, el digamos era como un tip para que lo tengan en cuenta cuando tengan que hacer productos gordos, que cuando tengan multiplicaciones por 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Siempre el efecto es agregar los ceros al final. Bueno, y acá, ¿cómo va a ser el resultado de la suma? Es simplemente cambiar los dos últimos ceros por dos unos, ¿no es cierto? 1, 0, 1, 0, 1, 1. Y eso va a ser en base a 2. Pero fíjense que toda esta parte la estuvimos operando, ¿sí? Operar. También, de nuevo, siempre en base, lo voy a volver a escribir, de llegada. ¿Está bien? Que en este caso es la base 2. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No. Dice el último. Ah, ya dije, Sebastián, que lo tengo que corregir. Lo subí mal. En vez de subir el video con el audio, subí solo el audio. Sí me avisaron el viernes, pero no tuve tiempo de sentarme a subir el video bien. Ahora cuando subo el de esta clase, subo bien el otro video también. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió entonces? No sé, todo esto surgió a que me preguntaron qué pasaba cuando la base de partida era el sistema decimal y la base de llegada es otro sistema distinto. ¿Está bien? ¿Era Milagro? ¿Se entendió cómo viene la mano? Sí, lo que pasa es que yo había visto que el profesor había hecho una división, por eso Ah, no, no no, ese es estaba. otro método. Es el método que vamos a ver ahora, el método de la división reiterada. Hay un link, Alberto, en el foro de la comisión R1. Si usted es de la comisión R1, va a poder verlo al link en el foro del foro de este tema de sistema de numeración. ¿Usted es de esta comisión, Alberto? No hay problema si no es, no es que lo estoy. No hay todos los que se queden mientras nos dé. ¿No está en ninguna comisión? No, no sean peleadores. ¿No está en ninguna Lo comisión, sacamos ahora. Alberto? ¿Usted no está inscrito en ninguna comisión? Ah, y bueno, ¿y es la primera clase que usted está viendo de elemento? Bueno, resuelva lo más rápido que pueda el tema de la comisión, ¿no? Porque estamos. Está bien, pero en el Moodle, Maribel, en el aula virtual, en el EXA virtual, digamos, donde están los prácticos y todo eso. Este,
Alberto, bueno, resuélvalo lo antes posible, ¿sí? Porque está faltándole ese trámite, ¿sí? Bueno. Bueno, se entendió hasta ahí entonces, ¿no? Estamos solamente viendo el tema de el método de suma ponderada. ¿Qué hace el método de la... Ahora sí hagamos el resumen, ¿sí? Resumen. Resumen. Método suma ponderada. Bueno, lo primero que tenemos que escribir acá como parte del resumen, así como súper importante, ¿qué va a ser? Que el método opera en qué cosa, en qué base. Opera en la base de llegada. ¿Está bien? Como opera en la base de llegada, conviene, ustedes vieron, ¿no? Que al principio los ejemplos que yo les mostré fue de cualquier base a cualquier base, ¿no? El primer ejemplo que vimos era de base 5 a base 3. El otro hicimos de base 16 a base 5. Después hicimos de base 8 a base 10 y después hicimos de base 10 a base 2. Cualquier conversión se puede hacer con este método, pero al operar en la base de llegada, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que conviene? ¿En qué situaciones conviene aplicar este método? Conviene usar este método cuando, ¿en qué caso? ¿No se les ocurre en qué caso lo pueden utilizar a esto con mayor facilidad? O sea, de una base a base decimal. Exactamente, igual que dice Gastón y David, perfecto. Cuando la base de llegada Decimal. es, claro, bueno, cuando estamos hablando de la base, hablemos de la base, es base 10, coma, es decir, el sistema decimal, porque es el sistema en el cual nosotros sabemos operar sencillamente, ¿está bien? Pero no es que no se pueda utilizar el método para convertir, hacer otras conversiones, ¿no? El método lo pueden usar para hacer cualquier tipo de conversión, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cuáles serían los pasos de este método? ¿Qué pasos seguimos para resolver esto, para aplicar? ¿Qué era lo primero que hacíamos? El número. ¿Cómo? No se escuchó bien. Descomponer el número, bien, decía escribir, pongamos así, escribir el número, en, ¿cuánto pones? El número como suma ponderada de la base en el sistema de partida. ¿Está bien? Después, ¿qué hicimos? Buscamos la equivalencia. Bien. Buscar o calcular, como le quieran llamar ustedes, a ver qué pusieron en el chat. Bien, buscar las equivalencias de todas las cifras del número en el sistema de llegada. ¿Está bien? También
buscar la equivalencia de la base de partida en la base de llegada. Bueno, una vez que tenemos todas las equivalencias, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar. Bien, volver a escribir esa suma ponderada, pero reemplazando cada cifra y la base por su equivalente. ¿Está bien? Ponemos acá, volver a escribir yo le voy a poner SP, acá, todo esto lo voy a llamar, para no escribir de nuevo, SP, escribir la SP, reemplazando las cifras y la base, vamos a poner, y la base por su equivalente. Y finalmente, el último paso, ¿qué sería? Bien, operar en esa base. Muy bien. Operar toda la expresión, ¿sí? En o póngale, en el, ¿Llegada sería que no? sí, muy bien, sistema de llegada. Y le vamos a poner acá una nota para que no nos olvidemos. Nota, las potencias por convención las expresamos en base 10. ¿Está bien? ¿Se entiende el resumen, no es cierto? Sí, sí se entiende. Bien. Bueno, ahora vamos a ver entonces otro método. El método de la división reiterada. Espérame un segundo. Que también es un método de conversión de números enteros. Es el segundo método que vamos a ver de conversión de números enteros. Vieron que acá arriba yo le puse como título, ¿ven? Método de conversión de números enteros. ¿Sí? Primer método que hemos visto, suma ponderada. ¿Está bien? Ahora el segundo método que vamos a ver, vamos a poner 2, método de división reiterado. ¿Está bien? Ese es el segundo método que vamos a estudiar hoy de conversión de números enteros. La suma ponderada es un método de conversión, Sebastián. ¿Sí? Estamos convirtiendo números enteros en una determinada base de partida, los convertimos a otro número entero en la base de llegada. ¿En cuál método? En todos los métodos, digamos, que vos apliques, deberías llegar siempre al mismo resultado, o sea, porque son equivalentes. ¿Sí? O sea, es todo esto que hemos hecho hasta ahora, digamos, todos estos mismos que hemos convertido. Si yo hago la conversión por otro método, del 43 en base 10, debería llegar a 1, 0, 1, 0, 1, 1 en base 2 con cualquier método que utilice. Si llegas a resultados distintos, pues algo hemos metido la pata en algún lado, digo. ¿Sí? Lo mismo con cualquier conversión, porque son equivalencias. No podemos llegar a cosas distintas. ¿Se entiende? ¿A eso me estabas preguntando? Bien. Lo único que sí tiene de importante es tener en cuenta esto que hemos puesto acá.
que como opera en la base de llegada, conviene usar, ¿sí? Cuando la base de llegada es la base 10. Pero es una conveniencia, no significa que esté mal, ¿sí? Usarlo en otra situación. Son 2 videos, Mateo, y están todos en una carpeta del Drive y hay un solo link. Más que uno de los videos está mal subido, lo tengo que corregir, pero hasta ahora son 2 clases. La clase del lunes y del miércoles de la semana pasada. Este sería el tercer video que voy a subir, el de la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, entonces vamos al método, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, igual que hace rato. Ejemplo. ¿Qué dice? De nada. Tenemos 1, 0, 1, 2, 1. 1, 0, 1, 2, 1 en base 3. Quiero buscar el equivalente en base 5. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer con este método es dividir el número de la base de partida, ¿sí? O sea, vamos a dividir al 1, 0, 1, 2, 1. Lo tengo que dividir por la base de llegada. ¿Está bien? Y yo quiero ir a base 5, ¿no? Y la operación la vamos a realizar en la base de partida. O sea, esto ya no le voy a dejar que ustedes lo saquen intuitivamente, sino que vamos a poner acá directamente un cartel que dice operar en base de partida. ¿Está bien? Siempre se opera en la base de partida. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es la base de partida? La Base 3. Base 3. Bien. Entonces yo tengo que poner acá, yo tengo que dividir al número por la base de llegada. ¿Está bien? En este caso la base de llegada es 5. ¿Está bien? Pero como yo tengo que operar en la base de partida, ¿qué está pasando con el 5 este que estoy poniendo acá? ¿Yo puedo operar por ese simbolito en la base 3? No. Se Hay que podría, pasarlo tendríamos que a buscar la base 3 equivalencia. al 5 y ahí vamos a poder dividirlo en base. Claro, no, este no lo puedo utilizar, ¿está bien? Este no, así como está, no. Tengo que buscar el equivalente de base 5, que encima está por convención escrita en decimal, ¿no? Tengo que buscar el equivalente de 5 en base 3. ¿Está bien? ¿Cuál sería eso? Yo voy por el conteo, hacemos 0, 1, 2, 1, 0, es el 3, 1, 1 es el 4, 1, 2 es el 5. ¿Está bien o no? 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ay, a mí me salió 1, 2. ¿Es 1, 2 o 1, 5? Perdón, 1, 1, 2. 2. 1, 2, ¿no? Entonces, bien, bien. Bueno, entonces va a ser 1, 0, 1, 2, 1, dividido 1, 2. Y tengo que operar en base 3. ¿Está bien? Entonces, si operamos en base 3, no puedo tomar 1, 0. ¿Puedo tomar 1, 0 o no? Para dividir. No. No, no es cierto. ¿Por qué no puedo tomar 1, 0 para dividir? Porque no alcanza. No alcanza, porque 1, 0, fíjense, está más chiquito. Es menor. 1, 0 es más chiquito que 1, 2. Entonces no me alcanza. Tengo que tomar ahí 1, 0, 1. ¿Está bien? ¿De cuánto creen que podrá ser? ¿De 1 o no? Vamos, seguro. De 2. ¿De 2? Bueno, damos 2 por 2, 4, pero ese 4 es en base 10, ¿no? ¿Cuánto sería? En base 3. Ahí lo tienen 1, escrito. 1. 1, Eso, 1, 1, 1. 1. Pongo el 1, me llevo 1, acuérdense, ¿no? 2 por 1, 2 más 1, Y a 1, 0. 1, 0 y se están llevando un 1 de nuevo.
2 por 1, 2 más 1. Ay, se pasa, ¿no? A ver, ¿estamos multiplicando bien o no? Ya estoy haciendo más. Es de 1, profe. Sí, sí, no, es que ya me hice marcar. Pero volvamos a empezar. 2 por 1, 2. ¿Sí? Y, perdón, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. Que sería 1, 1. Pongo el 1, me llevo 1. Y 2 por 1, 2 y 1, 3, 1, 0. Claro que me confundí con 1, 0 octavo. Entonces el resto de esto justito da, ¿no es cierto? 0. Bajo el 2. ¿Está bien o no? Sí. Bajamos el 2, tiqui, tiqui, tiqui. Este 2 lo bajamos acá. Entonces, no me alcanza. ¿Qué tengo que hacer? 0 al cociente. 0 al cociente y tiqui, 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 bajamos el otro 1. Y ahora digo, ¿cuánto será? Si entraron dos veces 1, 2 dentro del 1, 0, 1, dentro de 2, 1, seguro va a entrar ¿cuánto? ¿Quién es, 1. ¿ah? ¿Quién es más grande? ¿1, 0, 1 o 2, 1? Sería más grande. 1, 0, 1 es más grande, ¿no es cierto? Y en 1, 0, 1 entró exactamente dos veces el 1, 0. Entonces, si el 2, 1 es más chiquito que el 1, 0, 1, no puede entrar dos veces. Entonces no nos queda otra que entre una vez. ¿Se entiende eso, no es cierto? Chicos. Sí. Sí, ¿no? Bueno, 1 por 2, 2. Queda ahí. 1 por 1, 1. Hacemos la resta acá. ¿Y qué va a pasar ahora? El 1 no puede, le pide al de al lado. Va a quedar 1, 1 menos 2. ¿Cuánto va a dar? 2. 2. Y 1 menos 1, 0. ¿Está bien? ¿Sí? Ese sería un resto. Ay, ¿qué es lo que no entendiste, Luis? ¿Ya entendió? Ah, bueno. Bueno, ahora el método nos dice que tenemos que volver a dividir hasta que el cociente se haga 0. ¿Está bien? Entonces, tiqui, tiqui, hacemos 1, 2, de nuevo. Entonces, ¿entrará el 1, 2 dentro del 2, 0? Sí, ¿no es cierto? De una vez, seguro. ¿Sí? Entonces, acá vamos a restar por 1, 2. 1, 0 menos 2. ¿Cuánto es? 1, ¿no? 1. Y 1 menos 1, 0. Bajo el otro 1. ¿Y ven? 1, 0. ¿Entra el 1, 2 adentro del 1, 0? No. No. Entonces se terminó. Bueno, el real método dice que cuando el cociente es más chiquito que el divisor, ya no seguiríamos. Pero yo les voy a hacer un pasito más, porque eso les va a servir después. Profe, ahí no va a ser el cociente. Ah, sí, tiene razón. 1, 0. Perfecto. Gracias, gracias. Como el 1, 0 es más chiquito que el 1, 2, no deberíamos seguir dividiendo. ¿Está bien? Pero yo le voy a hacer un pasito más para que siempre utilicen los restos. Esto va a ser 0 al cociente y sobra 1, 0. ¿Está bien o no? Bueno, lo pongo acá. Y sobra 1, 0. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces, todos los restos que nos fueron quedando son los restos que vamos a utilizar para armar el nuevo número, el equivalente. ¿Está bien? ¿Y cómo los vamos a utilizar? Desde el último hacia el primer resto. ¿Sí? Desde el último al primero. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Ahora, ¿cuál es el último? A ver.
Fíjense, Milagro. Todos estos restos, ¿en qué base están? Este está en base 3. 3. Este también, porque hemos operado todo en base 3, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y nosotros a qué base queremos ir? 5. A las 5. O sea que yo tengo que, antes de armar el número y usar estos restos, tengo que buscar las equivalencias. 1, 0 en base 3, ¿a qué es equivalente en base 5? El 3. Al 3 en base 5. El 1, 1, 1, 1 en base 3, ¿a qué es equivalente en base 5? 4. 4. Y bueno, el primero sí estaba bien dentro, ¿sí? Porque 2 en base 3 es lo mismo, es equivalente a 2 en base 5. Y ahora sí armamos el número, ¿está bien? ¿Y cómo va a quedar? 3, 4, 2 en base 5. ¿Se entendió hasta ahí, Milagro? No es juntar los restos así como están, porque los restos todavía están en la base de partida. ¿Está bien? Entonces hay que llevarlos a la base de llegada a esos restos, antes de juntarlos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. Veamos ahora un nuevo ejemplito. Va a ser 51.719 en base 10. Quiero buscar el equivalente en base 16. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que dividir al número 51.719 por la base de llegada expresada en la base de partida. Y resulta ser que la base de llegada la tenemos ya escrita ahí por la convención en la base de partida. O sea que definitivamente lo que tengo que hacer es dividir en base 16, en base 10. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces, tomamos el 51. ¿Cuántos 16 entran en 51? 3. 3. 3 por 6, 18. Pongo el 8, me llevo 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. Todo esto no lo hacemos nosotros, pero bueno, para seguir la misma técnica y no... ¿Está bien? 11 menos 8, 3. 4 menos 4, 0. ¿Está bien o no? Bajo el 7. ¿Cuántos 16 entran en 37? 2. 2. 3 por 2, 16. Me llevo 1, 3 por 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Cuando restamos esto me sobra 1. ¿Está bien? No. 2 Profe, por 6 da 32. 12. Ah, 6, 12. Porque no sé cómo puse 6. Perdón. Entonces sí, me sobran 5, ¿no? Sí. ¿Está bien? Bajo el 1. ¿Está bien, no? De nuevo de 3. Acá de nuevo voy a poner 48. La restita de esto me va a dar 3 bajo el 9. Entra 2. ¿Está bien o no? Ah, 6 por 2, 12. Me llevo 1, 3. Esto me va a sobrar. 9 menos 2, 7. ¿Está bien o no? Divido de nuevo por 16. Entran 2, ¿no? ¿Sí? 3 por 2, 12. Esto da 0, ¿no? El resto 0.
bajo el Sí, 3. profe. ¿Ah? ¿Sí, no? Sí, 0, sí, está bien. bajo el 2, de nuevo me va a dar 2, y esto me da 0. ¿Sí? Uy. Divido por 16, me va a dar de 1, sobran 4, bajo el 2, y esto me va a dar, no sé si da De de 2. 3, de 2 nomás, ¿no? Ay, 2, esto me da, sobran 10, ¿no? Sí, profe. Sobra 10, y vuelvo a dividir, 16, va a ser 0 al cociente, y sobra 2. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí o no? Ahí estaría bien. Bien, entonces ahora vamos desde el último resto hacia el primer resto. Pero tengo que buscar las equivalencias, porque todos estos restos, acuérdense, están en base 10. Todo esto está en base 10, esto está en base 10, esto está en base 10, también está en base 10. ¿Está bien? Y yo quiero ir a base 16. ¿Está bien? Entonces voy a tener 1, 2 en base 10. ¿A qué es equivalente? Sí. A C, ¿no? C en base 16. 10 en base 10 va a ser equivalente a A en base 16. 0 en base 10 es equivalente a 0 en base 16. Y 7 en base 10 es equivalente a 7 en base 16. Entonces de acá, el numerito, ¿cuál va a ser? CA07 en base 16. ¿Está bien? Bien. ¿Puedes mutearte? ¿Sí? A ver, ya lo... Acá silenciar. Ahí está. ¿Está bien hasta ahí entonces? Sí, profe. ¿Hacemos un hito más? Ejemplo. 743. 743. En base 10. Quiero buscar el equivalente a base 5. ¿Sí? Entonces, paso 1, 743, dividido en la base de llegada, expresado en la base de partida. ¿Sí? Lo hacemos fácil, digamos, porque fíjense, así como la suma ponderada conviene aplicarla cuando queremos llegar a la base 10, la división reiterada conviene cuando la base de partida es la base 10. ¿Está bien? Como estaría pasando en este caso. ¿Quieren que lo hagamos así o lo hacemos una difícil? Así, ¿no es cierto? Porque es como lo aplicarían. Entonces, dividido 5. Entonces como que de 1 sobran 2, bajo 3, bajo el 4, de 4, y me sobran 4, bajo el 3. Claro, esta que se va a usar, claro. Bueno, de todas maneras, si le dan, esto es cuando ustedes tienen en alguno de los dos lados la base 10, pero si no tienen la base 10 en ninguno de los dos lados, tienen dos caminos para hacerlo, ¿cierto? Supongamos que, pues terminemos esto y de ahí ya analizamos esta situación. 43 dividido 5, de 6, ¿no? 6 por 5, 40, me sobran 3. ¿Está bien, no? Ustedes díganme si me equivoco, chicos, porque soy medio malísima con las bases. Con las tablas de multiplicar. Y esto sería 7 por 5, 45, me sobra 1. ¿Estamos bien hasta ahí, no? 5 por 5, 25, me sobran 2. ¿Hice bien o hice bacana? Creo que en vez de 6 sería 8. Es de 6 por 8, profe. 5, 30. Ah, sí. ¿A dónde? Ah, acá. ¿Acá es de 8? No, en la primera. Puso 6, es de 8. Ah, 146, profe, 148. 40 y...
8. Ahí. Y entonces me sobran. Ahí, ahí. 3. Está bien, profe, sobran Ahí. 3. Acá y Sobran abajo. Acá es 4. En vez de 3, 4. En vez de 4 es 3. No, estaba bien este. ¿Y sobran 3? Así estábamos bien, ¿no? Sí, profe, siga nomás. Estaba bien. Está bien, está bien. Sobran Acá 3. y acá era. Acá me estaba diciendo sobraba 3 también. Bueno, entonces ahora, ¿qué nos queda por hacer? Ya tengo todos los cocientes. Vamos de acá, del último al primero. Equivalencia. Muy bien, o sea que sería. No, en la segunda división está de 9, no de 8. Es 149. Va, perdón, es 29, no 27. Ah, 9 por 5, 45, sí, tienes razón. Y acá en vez de sobrarme 2, acá sobran 4 acá, ¿no? Así, ¿no? Sí. Bueno, entonces 5 en base 10, tengo que buscar el equivalente en base 5. ¿Cuánto sería? Ahora sería. Pero en la segunda sobran 3 porque es 45 menos 18 menos 45 es 3. 9 por 5, 45 y sobran 3, tienes razón, acá. Ah, ¿y ahora sí? 3, 3, No, y al 4. final está de 1 y quedan en 1. No es resto 5, ahí queda en 0. Acá es 1 y acá es 1. A ver, espérame. Acá es 5. 29. ¿Sigue siendo 29 acá? Sí, Ah, sí, claro. 29. Y es. No, pues 5 por En el 5. cociente va de 1, entonces 1 por 5 Ah, 5, me 0. falta una división más. Eso es, perdón, perdón. Y acá es 0 y hay que hacer otra más donde acá va y acá va el 1. Así. Ahí está. Sí, Ahí está, ahí está. Entonces ahora sí. Entonces, ¿de quién tenemos que buscar la equivalencia? A ver, el 1 es 1. 1 en base 10 es 1 en base 5. 0 en base 10 es 0 en base 5. 4 en base 10 es 4 en base 5. Y no hay nada para buscar equivalencia, o sea, 3 es 3 y ya está. ¿Está bien o no? En este caso todos estaban bien. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va a quedar el numerito? 1, 0, 4, 3, 3 en base 5. ¿Está bien? sí. Bueno, entonces, haciendo el mismo resumen que hicimos hace rato, resumen, método, división, reiterado. Bueno, lo primero es que opera en la base de partida. Ay, cualquier cosa. Y por eso conviene utilizar el método cuando la base de partida es base 10, es decir, el sistema decimal. 2. ¿Cuáles van a ser los pasos de este sistema, de este método, perdón? Paso 1, ¿qué tenemos que hacer?
Dividir el número a convertir Antes de a ponernos a base de dividir, llegada. claro, porque tenemos que dividir el número por la base de llegada, pero antes de dividir, ¿qué tendríamos que hacer siempre? Tener este numerito expresado en la La base de equivalencia. partida. Ajá, Claro. muy bien. Bien, entonces lo primero es expresar, ¿sí?, la base de llegada en el sistema de numeración, vamos a poner, en el sistema de partida. ¿Sí? 2. Ahora sí, dividir el número por la base de llegada expresada en la base de partida. ¿Hasta cuándo? Hasta obtener cociente 0. ¿Está bien o no? Vuelvo a insistir, el método original dice que hay que dividir hasta que el cociente sea más chico que el divisor, que sería un paso menos, digamos, una división menos. Y dice que hay que utilizar ese último cociente y todos los restos, que en este caso sería, ¿ven? Este cociente y desde acá para allá todos los restos. ¿Está bien? Pero ven que es lo mismo y quedaría como más sistemático si ustedes dividen una vez más y utilizan ya todos los restos. Ya no se quedan con un cociente y todos los restos. ¿Está bien? Bueno, paso 3. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una vez que terminamos de dividir, ¿qué haríamos? Buscar la equivalencia de los números del resto. Bien. Sería, vamos a ver, buscar las equivalencias de todos los restos en la base de llegada. Y finalmente, el último pasito, una vez que tenemos todas esas equivalencias, perfecto. Armar el nuevo número ordenando los restos desde no ordenando, no usando, porque ordenar capaz que da a entender que los tienen que ordenar, es usando desde el último resto al primero. ¿Está bien? Bueno, yo lo que les quería decir hace rato, cuando se usa este método tiene algunos casos donde no conviene usar, bueno, eso es justamente lo que estaba por ver ahora un ejemplo general. Mira, ahora ya tenemos los dos métodos, tenemos el de suma ponderada y el de división reiterada, ¿está bien? Entonces, si yo tengo, vamos a poner ejemplo 1, si yo tengo 713 en base 10 y quiero ir a la base, no sé, 16, ¿qué método conviene utilizar? División reiterada. División reiterada. División reiterada. Porque la base de partida reiterada es la base 10. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo A, B, 1, 7 en base 16
y quiero ir a la base 10, ¿qué conviene utilizar? La suma ponderada. Bien, suma ponderada. Ponderada. ¿Está bien? Profe, y cuando no Sí. tenemos base 10 ni en Ah, ese es el tema, ¿no? Supongo que tengo CD2 en base 16 y quiero ir a base 5. Ahí pueden hacer dos cosas. O utilizan cualquiera de los métodos, ya sea el de suma ponderada o el de división reiterada, siguiendo los pasos, porque acuérdense que ambos métodos sirven para cualquier tipo de conversión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tienen dos alternativas. Dos alternativas. Usar cualquier método. Cualquier método. ¿Sí? De los dos que hemos visto, ¿no? Cualquier método de los dos vistos, siguiendo los pasos y operando en la base correcta, digamos, operando en la base correcta. ¿Está bien? Y la otra alternativa que tienen para hacer, acá, sería usar la base 10 como puente. Usar base 10 como puente. Entonces harían CD2 en base 16 van a base 10 y de la base 10 van a la base 5. Entonces acá ¿qué van a utilizar? Cuando quieren ir a la base 10, ¿qué utilizan? Suma ponderada. Suma ponderada. Y cuando ya lo tienen en base 10, se van a la base 5 con división reiterada. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Son las 11. Yo lo que quiero es que hagan el último, el que puse acá de ejemplo, el punto 3, el último, descanso, si no, descanso nada, me voy a descanso. No, descanso en el sentido de que yo no voy a seguir hablando. Quiero que ustedes hagan la última conversión haciendo de las dos formas. ¿Está bien? Aplicando cualquiera, elijan ustedes digamos, cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Alternativa A y alternativa B. ¿Está bien? Van a hacer la conversión de este punto, del punto 3, siguiendo las dos alternativas. Primero la hacen con la A y después la vuelven a hacer con la B. Obviamente deberían llegar al mismo resultado, ¿no? ¿Qué método van a usar en la A? El que ustedes quieran, o suma ponderada o división reiterada, pero siempre operando en la base correcta, ¿no? Y deberían llegar al mismo resultado que si hacen la alternativa B. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Sí? Bueno, yo voy a dejar de grabar. No sé qué hice. Profe, entonces hasta aquí